En esta oportunidad, mi querido, como lo decía al principio, quiero hablarles de parte del corazón del Señor sobre un sincero interés que debemos demostrarnos los unos a los otros. Este mensaje se titula Un auténtico interés por los demás. Un interés realmente que no tiene que ser movido por el egoísmo o por el orgullo o por algún interés mezquino del corazón, sacándole ventaja a toda esta situación. O como dijera alguien, poner 5 y sacar 10. No se trata de eso. Se trata más bien de un interés que nos mueva a hacer algo de manera incondicional, a demostrar un amor verdadero aún en medio de las situaciones tan difíciles. Fíjese que el propósito primordial de nuestras vidas, y como iglesia también, el propósito primordial por el cual Dios nos permite vivir sobre esta tierra es que nosotros le glorifiquemos. Yo creo de que esto es realmente el punto álgido, es el punto resaltante de la vida de toda persona. Y esta es la razón por la que hemos sido dejados en este planeta. Yo no le encuentro otra razón más. No vivimos mucho tiempo, pero en nuestro breve periodo de 60, 70 u 80 años, Dios nos concede bondadosamente años, nos concede vida y además de eso nos concede unos pulmones que está realmente cada momento respirando, aunque nosotros no nos demos cuenta. Nos concede un corazón que late más de 100,000 veces al día y nos concede también la fuerza mental y física para seguir adelante. El propósito absolutamente primordial de Dios que tiene para nosotros durante nuestra existencia, mi querido, es que realmente le adoremos, es que realmente le glorifiquemos, no realmente que nos hagamos famosos, ni que acumulemos riquezas, ni que andemos desplazando a la gente a codazos, ni que andemos por detrás de algún interés mezquino. Su propósito es simple y llanamente que le demos gloria a su nombre. Ahora bien, si ese propósito, mi querido, ese propósito de existencia nos permite una medida de éxito o algunas alegrías y beneficios de nuestro trabajo, de nuestra labor, está bien. Está bien que nosotros lo sintamos de esa manera, pero dada la brevedad de la vida, debemos poner primero lo primero, darle la gloria al Señor en nuestras vidas. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que lo primero en la vida es darle gloria a Dios en todos los aspectos. Ya sea que comamos o que bebamos o que vivamos, dice la palabra del Señor, pues lo vivamos para el Señor y que en todo realmente sea la gloria para nuestro Padre Celestial. Así que, mi querido, no se permita a sí mismo olvidar la importancia de glorificar el gran nombre de Dios, sin importar cuál sea su edad, sin importar cuál sea su influencia, sin importar cuál sea su condición social, sin importar cuál sea su situación económica o sin importar cuál sea la esfera de influencia que usted tiene, porque de repente usted es alguien que se mueve realmente entre la nata o en la esencia de gente pudiente o de gente que tiene mucho liderazgo. Sin importar cuál sea, mi querido, recuerde de que nuestro propósito es darle la gloria al Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay algo muy importante que se nos enseña. Los primeros cristianos, ¿saben?, le daban gloria a Dios en medio de sus pruebas. Le daban gloria a Dios en medio de sus persecuciones. Y realmente eso era algo lindo, era algo maravilloso, porque los mantenía siempre. Y no solamente los mantenía, no solamente estaban ellos en una situación ahí como que de estar estáticos, no, sino más bien el hecho de que ellos le dieran la gloria al Señor, eso les permitió crecer aún en medio de la persecución.
Pero para ello ellos también tuvieron que centrarse en 4 puntos muy importantes y que en esta oportunidad es bueno que lo recordemos. La unidad de ellos se basó en 4 hilos importantes y los podríamos llamar los 4 objetivos de la existencia de la iglesia. ¿Y sabe cuáles son esos objetivos a los cuales ellos se propusieron? Ellos realmente lo desarrollaron, lo practicaron y fueron el culto en primer lugar. Ellos le daban culto a Dios. Ellos también se basaban en la instrucción de los apóstoles. En tercer lugar, ellos practicaron la comunión fraternal y en cuarto lugar, ellos tuvieron una proyección de vida, no solamente centrada a ellos mismos, sino era una proyección meramente social. Así que hoy voy a centrar más que todo esta palabra sobre los últimos 2 objetivos en los que ellos realmente basaron su vida. No tanto porque los otros 2 primeros, es decir, el culto y la instrucción que ellos recibían, no tenga relevancia, sino porque mi propósito en esta tarde, mi querido, es comunicarle de parte del Señor sobre la manera en que debemos ayudarnos, sobre la manera en que nosotros debemos cobijarnos y fortalecernos, cuidarnos, respaldarnos en esta época del COVID-19. Porque qué triste es de que de repente alguien se sienta solo, que alguien de repente al lado de la pared de nuestra casa esté pasando por circunstancias difíciles y sin que nosotros lo sepamos. Entonces es importante centrarnos a estas 2 áreas que son la comunión fraternal y la proyección, es decir, nuestro amor hacia las demás personas. Mi querido, yo observo que la iglesia primitiva es un lugar que manifiesta un auténtico interés por los demás y lo demuestra por su comunión fraternal y su proyección hacia quienes lo necesitan. Esto fue lo que hicieron los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Cuando la iglesia emergía, cuando la iglesia comenzaba, el relato bíblico dice de la siguiente manera, en Hechos capítulo 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi querido, este realmente debe ser nuestro modelo a seguir en estos días. Esto debería movernos a hacer cosas, no solamente por Dios, sino por las personas. Y sabe una cosa, mi querido, Iglesia Monte Oreb, bueno, no está de brazos cruzados realmente. Las puertas de la iglesia hoy día están cerradas, no hay actividad realmente, pero Iglesia Monte Oreb no está de manos cruzadas. Y es que no debemos ser indiferentes. No debemos ser apáticos aún en esta situación. No debemos nosotros tener la actitud de el sacerdote y el levita allá en la parábola del buen samaritano, donde estos personajes vieron, dice la Biblia, al mal herido junto al camino, pero ¿qué hicieron? Dice la Biblia que se pasaron de largo. Hablo de Iglesia Monte Oreb porque, bueno, aquí soy pastor y conozco realmente este lugar, a su gente. Y me imagino que todas las iglesias locales en todo el mundo que conforman parte del cuerpo de Cristo están involucradas haciendo algo por el prójimo. Y yo creo que la labor pastoral va algo más allá, o va mucho más allá, porque la salvación de las almas es realmente a lo que el Señor se preocupa. Sin embargo, también el tema de la proyección, el tema del interés auténtico y genuino hacia las vidas realmente debe movernos a hacer algo o mucho más por nuestros semejantes. En la parábola del buen samaritano vemos, volviendo ahí al punto, ¿verdad?, de esta historia, vemos ahí al sacerdote y el levita
ellos prefirieron alejarse, no involucrarse al ver a una persona malherida, una persona necesitada, una persona que necesitaba de su aceite, de su bálsamo, para sanar las heridas, para sanar esa parte que implicaba soledad, un derrumbamiento físico, un dolor físico realmente. El sacerdote y el levita asumieron a esa actitud de, bueno, no me meto con nadie, ¿verdad? Cada quien con sus problemas, que mire cómo sale. Esa actitud, mis queridos, es tan común en estos días. Y bueno, yo le pido al Señor porque no sea común en el pueblo del Señor, porque sería el colmo realmente. Sería el colmo a que nosotros hoy tengamos esa actitud de indiferencia, donde se piensa que vivir aislado es bueno porque no se lastima a nadie. En donde se piensa que vivir, bueno, sin meterse a los problemas, uno pues se sentirá mejor que eso. Pero ¿sabe una cosa, mi querido? Ser indiferente hacia las necesidades de nuestro prójimo es pecado, porque sabemos que no hacer el bien cuando podemos realmente es contado como una falta grave que debemos de dar cuentas un día. Y por eso, mi querido, es necesario ver cómo los primeros cristianos hacían y cómo ellos tenían una proyección, dándole culto a Dios, recibiendo instrucción bíblica, pero también el tema de la comunión fraternal y cómo ellos tenían esa proyección, ese amor por los perdidos, haciendo muchas cosas, y eso es algo lindo, es algo maravilloso. Algunos dicen, bueno, que pasen por crisis los demás, eso no es mi problema, usted. Que otros estén enfermos, eso no es mi problema. O que los inmigrantes sean expulsados de los Estados Unidos y que no quieran ser bien recibidos en Guatemala, ese no es mi problema, usted. Hay quienes tienen esa actitud. Sin embargo, mi querido, si vivimos en comunidad, si vivimos como Dios manda, claro que todo lo que sucede es nuestra incumbencia y nos afecta también. Nos afecta. ¿Por qué razón? Porque somos humanos, y en este tiempo es cuando nosotros debemos tener un corazón por las personas, demostrándoles realmente, especialmente al pueblo evangélico, al pueblo cristiano. Podemos hoy demostrar realmente lo que predicamos, porque el evangelio no solamente es lo que hablamos, sino es lo que vivimos, lo que practicamos. Así que, mire, mi querido, no podemos vivir en una sociedad de señalamientos, sino de participación. Por eso este es el tiempo, mi querida iglesia. Este es el tiempo del Señor para nosotros. Creo de que la iglesia debe aprender a proyectarse más en los tiempos de crisis, porque es la temporada en donde nosotros podemos realmente proyectar, ya sea con nuestras palabras, pero más que nuestras palabras, nuestros hechos, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos enseña que, en primer lugar, la iglesia es un lugar de comunión fraternal. En el verso 42 nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros. Lo primero que enmarca la palabra de Dios es precisamente eso. Es a que nosotros como pueblo, como hijos del Señor, nos unamos, nos entrelacemos entre sí. No es bueno que hoy se acomode, porque de repente alguien dirá, bueno, como que ahora ya me estoy acostumbrando a quedarme en casa, y que mi hermano, que mire cómo salga, que mi hermano pueda, bueno, ahí arreglarse las olas. Dice la palabra de Dios que los primeros cristianos perseveraban en la comunión unos con otros. ¡Qué lindo usted! Esto es maravilloso. Digamos que la iglesia se trata de un rebaño en donde todos tienen cuidado de sí mismos,
en donde todos realmente ven no solamente por el interés propio, sino por el interés, por el cuidado de los demás. Dios, mi querido hermano, nunca tuvo la intención de que la iglesia fuera simplemente un conjunto de edificios, de salones, donde uno llega, se sienta, adora, y que a la hora de pasar la recepción de la ofrenda uno puede echar unas cuantas monedas allí o algún billete y salir de la iglesia y irnos para escabullirnos en nuestra madriguera. Esa no es la intención de Dios para nosotros. La iglesia, mi querido, la iglesia es una comunidad de creyentes que muestra o que demuestra una auténtica solicitud por otros. Esa es la iglesia. El saber que lo que le está pasando a mi hermano, eso me afecta a mí. El saber que lo que él está viviendo, la crisis por la que está pasando, eso también a mí como persona me está afectando. Esa es la iglesia. Los primeros cristianos tenían realmente una intimidad en su comunión, que hoy día, raras veces se ve. Dice la Biblia que continuamente perseveraban en ella, no solo en la enseñanza, no. Dice la palabra de Dios que perseveraban en otras cosas. Perseveraban en la mesa del Señor, dice. Pero no solo ni en la enseñanza ni en la mesa del Señor, sino que perseveraban en la oración, sino también en la comunión. 4 cosas muy importantes. El término comunión transmite la idea de que ellos tenían siempre algo en común. Realmente había muchas cosas en común entre ellos. Mi querido hermano, la comunión aquí, en esta palabra de Hechos capítulo 2, incluye la idea de estar juntos, de compartir algo entre todos, de vivir realmente en familia o de participar conjuntamente de algo. Los primeros cristianos, dice la Biblia, que tenían las cosas en común entre sí. Estaban juntos, estaban realmente viviendo en un momento tan lindo y tan maravilloso. Mi querido, los primeros cristianos, no se reunían para el culto como si fueran unas bolas de canicas aisladas que hacían mucho ruido al agruparse, pero luego disgregarse cada uno por su lado. No, más bien ellos se reunían como un racimo de uvas maduras. Usted sin duda alguna ha comprado la uva así por libra, en donde el sarmiento le demuestra algo muy importante, porque aún aquella que está hasta aquí abajo es sostenida por la que está hasta arriba, y luego la que está hasta arriba sostiene a las que están abajo. Prácticamente están entrelazadas entre sí. No están ahí solamente porque, había que estar. Están con un propósito, se sostienen. Y que cuando una sangra, realmente todas son afectadas entre sí. Porque conforme la persecución los agrupaba a los primeros cristianos, conforme la persecución iba en contra de ellos, realmente los primeros cristianos sangraban unos sobre otros. Sus vidas se entrecruzaban naturalmente. Así que es mucho mejor, mi querido, pensar en nosotros mismos como 2 puñados de uvas maduras que como una bolsa de canicas bien pulidas, que solamente están ahí nada más como para hacer bulla. Y luego de eso alejarse fríamente, sin penetrar la una en la otra. Entonces no se trata de eso la vida cristiana. Mi querido hermano, el tiempo que pasamos juntos se vuelve mucho más valioso cuando nuestra vida se entreteje, cuando nuestra vida realmente está en armonía, acercándonos más, sintiendo cada uno las presiones y las luchas de otro, cuidándonos los unos a los otros de corazón. En Hebreos capítulo 10, versículo 33,
se nos habla también acerca de ser copartícipes y colaboradores del Evangelio. Dice la Biblia: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Me llama mucho la atención esto porque dice: por otra llegasteis a ser compañeros de los que estabais en una situación semejante. Hebreos 13:16 también, hay otro pasaje muy importante, porque esta palabra se refiere a nuestra entrega de dinero como una expresión de comunión. Dice Hebreos 3:16: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. Mi querido, cuando de veras estamos en comunión, cuando de veras sentimos eso en nuestro corazón, damos de nuestros bienes, participamos en el tema de ayudas hacia otras personas. Cuando damos para las necesidades de una asamblea o de manera personal o particular, participamos en esa comunión. Y de eso se trata la vida cristiana, de, como comúnmente se dice, echarnos el hombro el uno al otro, de apoyarnos el uno al otro. Gálatas capítulo 2, versículo 9, aunque parezca sorprendente, dice que los primeros cristianos se daban la diestra en señal de compañerismo o de comunión. Darse la diestra es decir, darse la derecha. Ellos ya se saludaban y no se saludaban así de coditos como nosotros. Dice la Biblia que se daban la diestra en señal de comunión, de compañerismo. El apóstol Pablo, está describiendo con cuánta disposición los hermanos se acercaron los unos con los otros. Y no solamente se acercaron, no solamente se dieron las manos, sino que también se abrazaron. De eso se trata la vida cristiana. Hoy día, pues ni modos, no se puede por la pandemia, porque hoy hay que aún hasta ser como los chinos o los japoneses, ¿verdad? Solamente nos agachamos para saludarnos o vernos nada más con nuestra mascarilla. Hoy día no es posible, pero creo que nuestra cultura nos ha enseñado algo muy importante, porque nosotros como que somos más llenos así de abrazos, de apretones de manos y de besos. Eso es lindo, eso es maravilloso. Y yo creo de que eso nos demuestra algo muy importante: la comunión fraternal. Y de eso se trata la vida, mi querido. Esos cristianos se interesaban profundamente los unos por los otros. Hoy día, si su forma de saludar a los demás es a través del codo, eso es a las personas, porque a Dios no se lo da de coditos. A Dios hay que abrazarlo, a Dios hay que decirle: papito, tú estás conmigo, ¿verdad? Y disfrutar de nuestra cercanía y de nuestra relación, de nuestra intimidad con Dios. Así que creo que la comunión fraternal, mis queridos, se da cuando hay expresiones de auténtico cristianismo que se comparten libremente entre los miembros de la familia de Dios. Así que de eso se trata la vida, mi querido. En el tiempo del COVID, recuerde, tenga usted afecto fraternal, ame a su hermano, quiéralo, porque eso es lo que en sí nos enseña la palabra de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento encuentro que la verdadera comunión, desemboca en dos expresiones muy claras y muy definidas. Primero, la comunión fraternal tenía que ver con el compartir con alguien algo real. De eso se trata la comunión fraternal: ayudarle a satisfacer alguna necesidad. Usted, sin duda alguna, conoce al vecino, conoce quién realmente necesita de algo, pues es el tiempo de actuar. El gobierno está haciendo su parte, pero más que eso, nosotros podemos hacer también de nuestra parte e ir y ayudar a aquel que lo necesita. En segundo lugar, en cuanto a la expresión de la comunión fraternal de los primeros cristianos de la iglesia del libro de los Hechos, era sobre participar en algo con alguien más. Cuando hay llanto, uno participa en él con el que llora. De eso se trata. Cuando hay gozo, uno se goza con los que se gozan.
Ahora bien, yo le pregunto, ¿cuál fue la última vez que alguno de sus compañeros recibió un ascenso y usted lo aplaudió? ¿Cuándo fue la última vez en que alguien fue promovido en un trabajo y usted le dio la gloria al Señor por ello? Quiero que se imagine a un hermano cristiano que tal vez no ha llevado una vida cristiana tan buena como usted. Es de esa clase de cristianos que de repente uno dice, ay, mire cómo es esta persona, ¿verdad? Imagínese, de alguien así. Sin embargo, Dios ha sido tan bueno que lo ha bendecido. Ahora, quiero preguntarle directamente a usted, ¿verdad? Quiero preguntarle, ¿cómo usted se siente? ¿Pensaría usted en su mente o en su corazón? Ay, que Dios lo bendiga. Qué bueno, me alegro por el triunfo que ha alcanzado esta persona, ¿verdad? Estoy feliz de que pueda disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿Esta es su actitud, mi querido? Bueno, mi esposa y yo hemos notado que para muchos cristianos es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que gozan, que se gozan. A veces eso es algo tremendo, pero muchas veces pasa. No sé por qué, mi querido hermano, la envidia o los celos desempeñan un papel tan fuerte en la mente de otras personas cuando ven que alguien ha sido bendecido. Recordemos, mi querido hermano, que la comparación es un juego feo. La envidia es un juego feísimo. Mejor elijamos la compasión. Elijamos el amor fraternal. Elijamos el gozo que debemos sentir por la forma o la manera que Dios está bendiciendo a nuestro hermano. Evitemos ser como la obra. Hay una obra que se titula Cangrejos en el bote, donde se ilustraba la envidia y falta de cooperación en grupo. Esa obra demuestra que si un cangrejo quería salir, todos los demás lo jalaban hacia abajo para que no lograra llegar hacia un nivel de salida, un nivel de rescate. Porque en lugar de apoyarse, en lugar de que otro estuviera allá afuera para poder sacarlo, pues realmente lo que hacía era bajarse, era destruir el plan de escape y de salida. Pues realmente es una obra que nos demuestra una realidad con que muchas veces topamos. Y sabe una cosa, mi querido, la envidia es terrible. La envidia es mala. Cuando usted sienta ese impulso por ver feo a alguien con éxito, recuerde que nunca llegará a ser lo que envidia, ya que solamente se puede llegar a ser lo que se admira y se reconoce como bueno. Por eso sus ojos deben cambiar. Y cuando hablamos acerca del amor fraternal, creo de que este tema es tan importante y nos enseña y nos puntualiza realmente, no solamente a gozarnos con los que se gozan, sino a llorar con los que lloran. Mi querido, el resentimiento es inútil porque impide que usted aproveche la oportunidad que tiene y además provoca que usted envidie a quienes sí lo aprovecharon. Así que, cero envidias. Dele gracias a Dios. De eso se trata la comunión fraternal. En segundo lugar, mi querido, la iglesia se distingue por su proyección. Esto lo vemos en la palabra de Dios. La iglesia, mi querido, mire, debe ser un cuerpo que se extiende hacia afuera, que no usa sus brazos para abrazarse a sí mismo, sino abrazar al mundo que los rodea, que nos rodea. Querida iglesia, Dios no quiere que seamos egoístas o egocentristas. El Señor quiere realmente que extendamos. Yo siempre he enseñado a la iglesia, a la comunidad de fe, aquí en la iglesia Monte Oreb, de que nosotros somos el corazón de Dios hacia la gente. Que nuestras manos son una extensión de Dios
para poder llegar hacia quien realmente lo necesita. Iglesia Monte Oreb, les he enseñado, les he dicho de que es un hospital para el alma. ¿Por qué razón? Porque esa es, en segundo lugar, la proyección que la iglesia debe tener. ¿Sabe, mi querido? Hemos notado que en Hechos capítulo 2, 43 al 46, se trata de algo que iba creciendo con fuerza. Pero eso que iba creciendo con fuerza no estaba basado sobre la apatía, sobre la indiferencia, sino más bien estaba basado en el amor. Y en segundo lugar, en la aceptación. Dos asuntos muy importantes y puntuales que la iglesia hoy día debe tener: el amor y la aceptación. Los creyentes tenían compasión, se preocupaban los unos por los otros, existía la generosidad. Nadie realmente tenía un corazón tan cerrado, nadie realmente era como comúnmente se dice, devoto a la Virgen del Codo. No, realmente no. Todos tenían un corazón dispuesto a amar, a ser generosos, a ayudar. Esos creyentes, mis queridos, tenían esa clase de compasión. Obviamente las necesidades existentes estaban siendo suplidas, y a la luz de todo realmente lo que ocurría, no debemos sorprendernos de un detalle que el Señor hacía por esta gente, porque la iglesia iba emergiendo, iba creciendo con todas las fuerzas. Pero ahora, ¿por qué? Por el amor y la aceptación. Y esos rasgos distintivos hizo de que el Señor, dice la palabra en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que esto tiene mucha relevancia. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros demostramos lo que Dios nos ha mandado hacer, amar y aceptar a la gente, Dios mismo mueve el corazón de las personas para que ellas mismas busquen no solamente su presencia, sino también el sitio en donde se predica la palabra del Señor. Y eso es algo lindo, eso es algo maravilloso. Ahora, si usted me pregunta, mi querido, si se quedó dentro de la iglesia el mensaje de la muerte y la resurrección del Señor, ¿se guardaron para ellos mismos aquella buena noticia? ¿Era este mensaje algo que solo se disfrutaba dentro de las cuatro paredes de su edificio de culto? La respuesta es no. Realmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaba afectando a toda la ciudad. Dice la palabra que los apóstoles estaban tan impacientes, tan deseosos por salir a la calle y difundir la palabra de Dios. En el capítulo inmediatamente, capítulo 3 de Hechos, versículo 1, se nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Notemos, mis queridos, que los discípulos no estaban ni en el templo. La primera iglesia realmente se inició en las casas, así como nosotros estamos, así como usted está justamente en la sala con la familia, está el abuelo, están los nietos, están las nueras, los yernos, están los hijos. Así fue como inició la iglesia. Y sabe una cosa, dice la Biblia que ellos iban subiendo al templo, y cuando iban de camino a la hora de la oración, dice la Biblia que se encontraron con un necesitado. Versos 2 y 3. Y era traído un cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Cuando viaja uno, pues se da cuenta de que los mendigos con frecuencia se colocan cerca de un semáforo o cerca de un lugar de culto. Se colocan ahí cerca de la puerta de la iglesia. Y era precisamente allí en donde se encontraba este hombre. Y cuando Pedro y Juan pasaron, dice la Biblia que él se dirigió a ellos, preguntando si podían hacer algo por él.
Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 3 versículo 4 al 8, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillo, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Oh, esto es lo maravilloso, mi querido. Cómo los primeros cristianos se proyectaron hacia las necesidades de las demás personas en un tiempo de crisis, en un tiempo de persecución, en un tiempo en donde realmente los vientos no les era favorable a la gente, sino más bien un tiempo realmente en donde estaban sufriendo. Pero ahora quiero que vea un detalle más, y esto lo voy a narrar. Usted puede seguir leyendo Hechos capítulo 3, porque ahí hay algo más que sigue. ¿Sabe lo que ocurrió después que ellos empezaron a alcanzar a la gente con el mensaje? ¿Qué cree que hicieron los líderes religiosos? ¿Estuvieron ellos felices porque se estaba predicando el mensaje del evangelio? ¿Sabe una cosa? No. Dice la palabra que los apóstoles fueron llamados a rendir cuentas. ¿Por quién? ¿Por quién cree? Por los personajes religiosos que les recitaron una aburrida letanía de quejas. Ellos empezaron a llamarles la atención, infundiéndoles miedo, terror, amenazas y un montón de cosas más. Les dijeron a los apóstoles, al apóstol Pedro y a Juan, les dijeron ahí sí que en su cara, como se dice, ¿verdad? De acuerdo a la religión, de acuerdo al legalismo con que ellos eran movidos. Saben, señores apóstoles, no tenemos una cabida para una cosa así. Esto está fuera de lo normal. Y además, ¿quiénes son ustedes para que anden predicando un nombre? Ustedes no son de nuestro grupo. Y ya sabemos lo que sucedió después. Pero ahora, en lugar de que los apóstoles se desalentaran por las amenazas de aquellos dirigentes religiosos, ¿sabe una cosa, mi querido hermano? Dice la palabra que Pedro aprovechó el momento como una gran oportunidad para hablar a favor de su Señor. Pedro aprovechó el momento de predicarles a esos líderes religiosos un mensaje, el mensaje de la cruz. Hay pocos lugares vacíos, mi querido, de vitalidad espiritual en un círculo religioso formado por personas que hablan de asuntos religiosos, pero que nunca mencionan al Salvador. Pero Pedro les predicó la palabra. Pedro les dio un mensaje contundente a la conciencia y al corazón. Así que no pasemos por alto las oportunidades de predicar la palabra de Dios. Y hoy día, mi querido, existe también ese espíritu legalista. ¿Por qué hay que predicar la palabra en las redes sociales? Eso es para hacerse famoso. Y que de repente pues no vale la pena por la inversión que se hace. Y es que miren, ese espíritu legalista y religioso muchas veces sigue tratando de obstruir y obstaculizar el mensaje de la palabra del Señor. Pero yo quiero decirle, mi querido hermano, mi querido pastor, mi querido consiervo, mi querido líder, en cualquier ocasión en que usted tenga la oportunidad de ministrarle la palabra a un grupo religioso y legalista, hágalo. Predique la palabra del Señor. Los religiosos generalmente desconocen a Cristo. Solo conocen sus reglas, solo conocen sus leyes, conocen sus normas. Lo único que conocen es su propia religión de formalismos. Es que eso, mire usted, lo que usted está haciendo está fuera de orden. Y esas cosas aquí no se hacen. Eso va en contra de nuestros reglamentos. Y no se sorprenda porque al apóstol Pedro así le quisieron poner un alto
cuando él tenía un verdadero interés de amor hacia el pueblo y hacia la comunidad que les rodeaba, porque vio a un cojo allá en la entrada del templo de la Hermosa. ¿Sabe, mi querido? Yo oro al Señor para que en estos tiempos del COVID-19 nos ayude a todos los pastores y líderes, para que el Señor nos quite ese manto de formalismo y de legalismo que le ha hecho tanto daño a la iglesia. Yo le pido al Señor para que Él obre, para que Él realmente quite ese estereotipo, para que Él rompa muchas veces los moldes viejos que realmente, en lugar de hacernos un bien, nos obstruyan para poder llegar a atender lo que Dios quiere siempre que nosotros hagamos: la comunión fraternal y la proyección, tal como el apóstol Pedro y el apóstol Juan lo hicieron a principios de la iglesia. Y sabe una cosa, aunque no lo crea, la pandemia viene como que a reiniciar los temas de la proyección que la iglesia debe tener en sí. Lo que hablábamos al primer lugar, de que el propósito primordial del hombre, de su existencia en esta tierra, es darle la gloria al Señor. Entonces yo oro al Señor por ello. ¿Sabe por qué, mi querido? ¿Sabe por qué? Porque pensando en la forma como esos líderes lo hicieron en el tiempo del apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿sabe una cosa? El legalismo, tanto allá como en este tiempo, arrebata el gozo del Señor de la vida del creyente. Y con el gozo se va también el poder para la adoración viva. La gente a veces por el legalismo no puede adorar al Señor de manera viva. Se va el gozo del servicio entusiasta. No queda otra cosa que una expresión triste, una expresión reprimida, una expresión indiferente y sin brillo. Y el colmo de la vida cristiana es que digamos que somos cristianos, pero somos de repente los más tristes que existen en esta tierra. Y lo digo realmente con tristeza en mi corazón, porque muchas veces esa es la actitud que se da y que debemos nosotros reiniciar o realmente evaluar de cómo realmente estamos en este tiempo. El tema del legalismo traiciona la verdad. La verdad es traicionada por este tema y el glorioso nombre del Señor se transforma en un sinónimo de todo lo que mata la alegría. El creyente sujeto al legalismo es una pésima parodia del verdadero creyente. Y por eso es que el mundo de repente dice: no, pues si ni Cristo da resultado con los que están ahí dentro, ¿cuánto más para nosotros? Y a veces no es tanto porque Cristo no dé resultado. El problema es que el legalismo no deja que mucha gente, que muchas almas vengan y sientan realmente la miel del Señor. ¿Sabe, mi querido? El legalismo es un asesino. El legalismo asesina la gracia de Dios. Las personas legalistas, con sus listas de lo que se puede y no se puede hacer, matan el espíritu de gozo y la espontaneidad de aquellos que desean disfrutar de su libertad en Cristo. Por eso, mi querido, en este tiempo del COVID, como que Dios nos está dando un reinicio a todo lo que somos realmente. El apóstol Pedro y el apóstol Juan y los apóstoles se dieron cuenta de todo ello, pero es necesario que nosotros abramos nuestros ojos a la realidad del Señor. Las personas legalistas que están en lugares de liderazgo asfixian la verdadera vida de la iglesia, aunque declaren que están sirviéndole al Señor. Y eso fue lo que hicieron los líderes religiosos cuando la iglesia se inició. Mi querido, el verdadero interés por los demás en estos tiempos del COVID es que verdaderamente les demostremos que sí vivimos en comunión, que la iglesia realmente es un lugar en donde las almas pueden, con el poder del Señor, restaurarse. La iglesia realmente es un lugar en donde hay una auténtica proyección de alcanzar vidas para la gloria del Señor.
Los legalistas no fueron por el cojo que estaba allá en la puerta de la Hermosa. ¿Sabe por qué? Porque no se lo permitían sus reglas. Pero en todo caso, aquellos apóstoles, llenos de la gracia y del favor del Señor, fueron porque Dios los movió a hacerlo. Ahora, con todo lo que dije anteriormente, no quiero decir de que yo sea liberal en asuntos de la iglesia. Nada que ver, mi querido. Y Dios lo sabe. También lo saben los miembros de esta iglesia amada, en donde ahora el Señor me permite predicar la palabra. Cuando llegué a este lugar donde Dios por su misericordia me tiene ahora, yo le decía a los hermanos: ¿saben, mis hermanos? Yo soy humano con muchas debilidades. Yo se los dije, se los di a conocer en la presentación hace un año atrás. Les decía, yo soy humano con muchas debilidades, con limitaciones y necesidades, pero la gracia de Dios hace la diferencia en mi vida. Hemos asumido el reto de estar aquí con ustedes, no por mi voluntad, sino por la voluntad del Señor, porque Él así lo quiso. Él me envió a trabajar aquí y no para pasarla bien. Y desde ese día ustedes saben que he estado llevando la palabra de Dios hacia cada uno de ustedes. Y siempre le decía al Señor en mi oración: Señor, yo quiero estar al timón de una iglesia que valora las cosas importantes, donde la palabra todavía tiene un buen lugar dentro del servicio, donde la Biblia es importante, donde todavía somos el pueblo del libro y todavía nos basamos en el libro, en la palabra del Señor y no en otros libros. Saben, mis queridos, les decía cuando nos presentamos aquí con mi familia en enero, el 4 de enero, por ahí el 3-4 de enero, yo les decía: saben, mis queridos, me encanta estar en una iglesia que, aunque cantamos coros que son viejos y que están compuestos quién sabe en qué siglo, todavía están ungidos como el compositor que los escribió. Me gusta estar en una iglesia donde la gente se viste con su mejor ropa, no la más cara, sino que esté limpita la mejor ropa, porque va a la iglesia. Me gusta estar en una iglesia donde la gente prepara su ofrenda desde la casa y no saca un billetillo de limosna, sino que prepara su ofrenda desde su hogar para decir: yo quiero también honrar, yo quiero bendecir la obra del Señor. Me gusta estar en una iglesia donde la gente se desespera por llegar temprano para no perderse ningún minuto de lo que va a ocurrir. Y ustedes no se quisieron perder ni un minuto porque están conectados desde el inicio en esta transmisión. Me gusta estar en una iglesia, les decía por último, en una iglesia donde haya olor a hogar, en donde nadie se para a la puerta de la iglesia para ser el juez de quienes entran. Me encanta estar en una iglesia donde todos se aman, en donde todos viven con libertad y con gracia, y con alegría y con gozo en el Señor. No en aquel que se para en la parte de atrás para juzgar a quienes vinieron y cómo vinieron y cómo estuvieron. No se trata de eso. Y quiero decirle, mi querido, de que lo que describí anteriormente, eso es Iglesia Monte Oreb. Es una iglesia que tiene proyección, pero también es una iglesia que tiene comunión fraternal. Es una iglesia que hoy, a pesar de que estemos distanciados, todos estamos en familia. Todos estamos entrelazados. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos mueve, la gracia del Señor. Y la gracia de Dios está haciendo la diferencia en nosotros, en nuestras vidas. Porque lo que yo siento, sin duda alguna, que es lo que Dios pone en el corazón de todos mis hermanos. Y lo que hay allá, en cualquier parte, en cualquier sitio, en cualquier sector, aún en cualquier, porque se nos ha venido personas de otras zonas y que estaban empezando a congregarse aquí. Yo estoy seguro que lo seguirán haciendo, porque saben de que eso nos mueve, y lo que hace la diferencia aquí es la gracia de Dios. Y para ir terminando, mi querido, la amplitud de una iglesia está determinada por su compromiso con la comunión fraternal y la proyección.
la proyección hacia las personas, la proyección de la evangelización. No podemos mantener nuestra amplitud, mi querido, si dejamos de evangelizar. El evangelismo es muy importante. Más bien, si dejamos de evangelizar, nos convertiremos en un pequeño club exclusivo. Nos convertiremos en un pequeño club en donde todos los que quieran entrar tendrán que pagar su membresía. No se trata de eso. Si nos olvidamos del mundo en necesidad, no vamos a ser un rebaño donde hay cuidado mutuo y vamos a carecer de equilibrio. ¿Sabe, mi querido? La palabra prójimo significa próximo, y nuestro deber es hacer el bien a quienes nos rodean. Así que debemos mantenernos extendiendo las manos hacia las personas que están en necesidad. Extender nuestras manos hacia quienes lo necesitan. Porque sería ilógico venir nada más a la iglesia y venir a predicarnos y a evangelizarnos aquí. Realmente los que vienen aquí, los que hemos sido parte de la familia, nosotros no necesitamos ser evangelizados. El evangelismo tiene que ser allá afuera. Aquellos que sufren, aquellos que son víctimas del temporal, aquellos que siguen de repente por los rieles del pecado y porque la vida los ha marcado. A esa gente hay que amar. A esa gente necesita Dios. Esa gente es la que hay que atraer al pecho bendito de nuestro Señor. No olvide lo que usted un día fue, porque usted también necesitó del Señor, ya sea porque llevaba una vida. Quizá alguien puede decir: no, usted fíjese que el Señor me amó a mí porque vio en mi santidad. No, mi querido, aún yo no puedo garantizarme a mí mismo de que haya sido el hombre perfecto cuando Dios me encontró. Era un hombre religioso, un hombre mal hablado, pero por la gracia de Dios, Él empezó a transformar mi vida. Y creo que de eso se trata la vida, mis queridos hermanos. Debemos mantenernos entonces extendiendo las manos hacia las personas que están allá afuera y que tienen necesidad. Después de todo, en eso consiste el amor. Es el amor lo que nos saca de nuestra cómoda complacencia y nos mueve a extender nuestras manos para alcanzar a otros. No es ningún secreto, mi hermano. Esto que le voy a decir no es ningún secreto. El ministerio de la iglesia incluye entonces un auténtico interés por los demás. Sobre eso se basó este mensaje, para que usted lo tome en cuenta. La iglesia debe saber esto, debe comprender esto. Es necesario, mi querido, que dejemos hablar de esto y comencemos a ponerlo en práctica entonces. Iglesia amada, despiértese del sueño. Iglesia Monte Oreb, hoy hemos sido sacudidos porque llevamos más de 3 o 4 domingos en donde no podemos participar. Y no vamos a acomodarnos con el hecho de decir: bueno, ya estoy acomodado en mi casa, eso de iglesia no va para mí. No. Más bien, yo creo de que esta es la oportunidad que Dios nos está dando para que despertemos realmente del sueño y poder proyectarnos hacia las almas que lo necesitan. Mi querido hermano, mi querida familia Iglesia Monte Oreb, cada persona con quien usted se encuentra hoy, cada persona con quien usted habla, ¿sabe una cosa? Está en la lista de los más buscados del cielo. Dios lo busca. Dios no es un Dios estacionario. Él busca a las personas a través de usted. Por eso hagamos ministerio de comunión fraternal y la proyección hacia aquellas personas que no conocen al Señor. Esa persona, pues, aunque tenga lo suficiente para vivir una larga crisis material, lleva dentro un hambre en el alma y solo usted puede acercarse y hablarle de la gracia y del amor de Dios. Otros tal vez están esperando una ayuda material, están esperando a que usted haga algo. Quizá no darle, pues, porque igual creo que todos, hoy como que la pandemia nos emparejó a todos, a grandes y a pequeños, a ricos y pobres. Pero si usted tiene la posibilidad de ayudar a alguien de manera material o de manera económica, creo que este es el tiempo para hacerlo. O tal vez no ese es el caso. Tal vez usted se ha quedado con la intención de levantar el teléfono y llamar a esa persona
Pues yo le animo, mi querido hermano, a que lo haga. Tome la iniciativa de hablarle a esa persona. ¿Por qué razón? Porque es una semilla que usted pondrá allí y que germinará, y en su momento usted entonces podrá hablarle del amor de Cristo. Yo le invito, especialmente este mensaje va para la iglesia, para que pueda entonces despertar, que podamos despertar y que podamos demostrar un auténtico interés por los demás. Y que ese interés no sea tanto para llenar a la iglesia. Mi misión como pastor no es llenar a la iglesia de gente. Mi misión como pastor es llenar el cielo de gente. Esa es la misión. Y por eso practico la comunión fraternal con mis hermanos. Por eso les hablo con amor de esta manera. Pero al mismo tiempo tengo una proyección hacia aquella persona que necesita de Cristo. Y usted puede hacerlo también. Y quiero orar antes de terminar. Y no sin antes invitarle a usted, mi querido amigo, usted que me escucha. ¿Sabe una cosa? Este ha sido un tiempo tan especial en donde muchos seguramente han escuchado del Evangelio. Y quizá usted ha estado tratando de vivir la vida por sus propias fuerzas y por sus propios medios. Y no haya realmente un sitio en donde asentar sus pies. Y quizá usted sea uno de los que ha puesto mucha excusa y ha dicho, no hombre, pero es que la gente que asiste a tal lugar, pues realmente no se comporta como es debido. Bueno, no se fije tanto en lo que las personas hacen, porque al igual que yo, todos somos imperfectos. Quien no le va a fallar en la vida es Jesús. Jesucristo es a quien yo imito, Él es mi maestro. Y por Él es que vivimos como estamos y procuramos realmente vivir una vida llena de gracia y de amor. Y yo le invito a que venga a los pies de Jesús y que usted le entregue su corazón a Él. ¿Quiere hacerlo ahí donde está? ¿Sabe? Puede hacerlo. Solo cierre sus ojos y ábrale su corazón al Señor y entréguele su vida al Señor. Dígale al Señor conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón. En esta hora quiero pedirte, por favor, que perdones mis pecados. Entra a mi vida, por favor. Te abro mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sella mi corazón con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque por mi fe me has salvado y me has perdonado. Y a partir de este momento confieso de que soy hijo tuyo y que la muerte ni Satanás tiene parte en mi vida. Gracias, Señor, por mi salvación en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.